Mika-Pauli Häkkinen es un ex piloto de automovilismo finlandés. Corrió en la Fórmula 1 desde 1991 hasta 2001, logrando el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 1998 y 1999 con McLaren y el subcampeonato en el año 2000. Obtuvo 20 victorias, 51 podios, 26 pole position y 25 vueltas rápidas en la categoría. Después de retirarse de la Fórmula 1, disputó 3 años en el DTM, logrando 3 victorias y 8 podios entre 2005 y 2007 y la quinta posición en el campeonato en su primer año. Como la mayoría de los pilotos profesionales de automovilismo de velocidad, Häkkinen se formó como piloto en karting. Debutó a la edad de 5 años y ganó una sucesión de campeonatos regionales y nacionales antes de ingresar a los monoplazas. Luego ganó la Fórmula Opel Euro Series del año 1988 y la Fórmula 3 británica en el año 1990, lo que lo catapultó hacia la Fórmula 1. Tuvimos muchas batallas con Michael Schumacher a lo largo de todos los años que corrimos juntos, incluidos en la Fórmula 3. Disfruté la mayoría de esas competencias, ya que realmente hicieron que correr y ganar después de esas peleas en pista se sintiera excelente. Hubo algunas luchas que esperaba que nunca ocurrieran, pero de esto se trata una carrera, tomar riesgos calculados. A veces las cosas van bien y otras veces no. Y cuando eres joven, no todos los riesgos fueron muy calculados. Mika Häkkinen hizo su primera prueba en Fórmula 1 con el equipo Benetton, conduciendo 90 vueltas alrededor del circuito de Silverstone y estableciendo tiempos de vuelta más rápidos que el piloto regular Alessandro Nannini. Le resultó difícil encajar en Benetton, pero le gustaba la respuesta de la dirección y del acelerador. Häkkinen esperaba que no se le ofreciera un asiento en Benetton y decidió firmar un contrato con el equipo Lotus para la temporada del año 1991. Debutando en los Estados Unidos junto a su compañero de equipo Julian Bailey, Häkkinen se clasificó 13º en la parrilla y sufrió un fallo en el motor en la 60ª vuelta y se clasificó 13º. La siguiente carrera en Brasil lo vio terminar 9º y anotó sus primeros puntos de Fórmula 1 al llegar al 5º lugar en la prueba de San Marino. Häkkinen sufrió una caída en su forma de carrera, ya que se encontró con bajas consecutivas en las próximas 2 carreras. Su automóvil sufrió una fuga de aceite en Mónaco y se escindió en Canadá. Antes de Canadá, Bailey perdió su asiento en Lotus debido a la falta de fondos, por lo que Häkkinen se asoció con Johnny Herbert y Michael Bartels durante el resto de la temporada. Häkkinen permaneció en Lotus en 1992 y Herbert se asoció con él. En la primera ronda de la temporada en Sudáfrica, Häkkinen terminó en 9º puesto, al que siguió con sus primeros puntos de la temporada en México. Terminó en Brasil, aunque no clasificó para el Gran Premio de San Marino y sufrió bajas consecutivas en las siguientes 2 carreras. En Mónaco, Lotus presentó su nuevo automóvil, el Lotus 107. Häkkinen más tarde reunió más puntos consecutivos en las siguientes 2 carreras, antes de verse obligado a retirarse en el Gran Premio de Alemania debido a una falla en el motor. Un patrón similar siguió en las siguientes 3 carreras, que se rompió cuando terminó 5º en Portugal y sufrió un retiro en la penúltima ronda del año en Japón. Concluyó la temporada con un 7º puesto en el Gran Premio de Australia. Disconforme con el funcionamiento de su equipo, durante la temporada Häkkinen se vio envuelto en una disputa contractual. Tenía contrato con Lotus, optó por unirse a Williams. Sin embargo, Williams no había presentado su entrada para la temporada de 1993 y Häkkinen no pudo unirse al equipo cuando supo que el director de su equipo Lotus, Peter Collins, vetaría la entrada al equipo Williams si firmaran al piloto finlandés. Más tarde, Mika se acercó a Ligier, aunque su contrato contenía una cláusula de la cual su manager, Keke Rosberg, no estaba de acuerdo. Más tarde se dirigió al director del equipo McLaren, Ron Dennis, para un contrato con el equipo, que se redactó en el aeropuerto. La disputa finalmente fue la Junta de Reconocimiento de Contrato de la Fórmula 1, que falló a favor de McLaren después de 2 días que estuvieron deliberando.
De esta forma, en el año 1993, llega a la escudería McLaren de la mano de su patrón Ron Dennis, siendo probador de la escudería durante el primer año. Tras el retorno de Michael Andretti a la kart luego de un año decepcionante, Mika accedió a la titularidad del equipo para las 3 últimas fechas, compartiendo equipo con Ayrton Senna. En Japón cosechó su primer podio. Estuve muy emocionado de tener la posibilidad de correr al lado de Ayrton Senna. Yo era un recién llegado y él ya era campeón mundial. Tenía tanta confianza antes de ese fin de semana y realmente quería mostrarme a mí mismo, demostrarle al equipo y a todos los fanáticos que podía lograrlo. Y funcionó bien. Debo decir que aprendí muchísimo de él. Mirar cómo hacía las cosas y escuchar cómo hablaba con los ingenieros y mecánicos fue una gran lección para mí. Häkkinen permaneció como titular de McLaren en 1994. Logró 6 podios que lo colocaron cuarto en el Campeonato del Mundo. El equipo inició su etapa con Mercedes-Benz como proveedor de motores en 1995. El finlandés sumó 2 podios y puntó en otras 2 carreras, aunque padeciendo numerosos abandonos como en temporadas anteriores, de modo que quedó séptimo en el clasificador final. En el transcurso de una sesión de entrenamientos para el Gran Premio de Australia, en el circuito callejeros de Adelaida, su automóvil reventó una rueda que le hizo impactar frontalmente contra un muro. Las asistencias sanitarias tuvieron que practicarle una traqueotomía de emergencia, salvándole la vida. Estaba acostado con tubos por doquier. Así supe que estaban en un hospital. La primera persona que vi fue a Lisa Dennis, la entonces esposa de Ron, una figura alta con cabello rubio al lado de mi cama y una gran sonrisa. Yo pensé, ella debe ser un ángel. Después vi a Ron al lado de ella y pensé, aún no estoy en el cielo. Mika Häkkinen, recordando el momento en que despertó en el hospital tras su accidente en Adelaida. En lo que fue la última carrera de la temporada 1995 y que además fue el último Gran Premio de Australia que se disputó en las calles de Adelaida para pasar a ser un evento exclusivo de Melbourne desde 1996 en adelante. A bordo de su McLaren MP410, Mika Häkkinen estaba en su vuelta rápida de clasificación, cuando un pinchazo en el neumático trasero antes de llegar al curbón de la curva 8 lo mandó de costado a la barrera de neumáticos, con una velocidad de impacto de casi 200 km por hora. Previo al accidente, Gerhard Berger, uno de los pilotos a cargo de la reformada Grand Prix Drivers, le habría comunicado a los oficiales de pista que la barrera de neumáticos de esa zona del circuito no era lo suficientemente segura para el tipo de impacto que se esperaba amortiguar en caso de un accidente. El lado izquierdo de su auto absorbió poco el gran impacto, mientras que su cabeza golpeó el volante con tanta fuerza que lo terminó rompiendo y con los botones del volante marcados en la visera de su casco. Su cuello y su cabeza se sacudieron violentamente de un lado a otro en la zona del cockpit, la cual había sido reforzada como consecuencia de la tragedia de Imola en el año anterior. Häkkinen sufrió una fractura de cráneo, contusiones, hemorragia interna y de milagro se salvó que una de sus piernas fuese perforada por una de las barras de suspensión. Recuerdo estar sentado en el auto y tratar de mover mis manos, pero no pude. Traté otra vez y de esa forma supe que lo que había ocurrido era bastante malo. Por esas cosas de la vida, Häkkinen justo chocó en una parte del circuito en donde el equipo médico del circuito estaba ubicado. En solo segundos, Jerome Cockins, especialista en cuidados intensivos, y Stephen Lewis, neurocirujano, atendieron a Häkkinen, quien estaba inconsciente y sangrando profusamente por la boca. El fuerte impacto dejó a Häkkinen sin flujo de oxígeno, por lo que necesitó de una traqueotomía de emergencia, la cual fue realizada por el Dr. Cockins y que terminó salvando la vida. Para más fortuna, el hospital estaba a solo metros del circuito.